Muy buenos días. Muchas gracias a las personas que se conectan a través de Cisco Webers y por Facebook Live Van Red Cultural Florencia. Vamos a dar inicio a la ejecución de las conferencias que iniciamos el día de ayer dentro del proyecto que llega el Banco de la República a nivel nacional del Río Territorios Posibles. El ciclo de conferencias que dimos inicio el día de ayer es Cultura y Educación Ambiental para la protección de los ríos de la Amazonia. El día de hoy nuestra invitada es la bióloga e investigadora Gisette Vanessa Castillo. Ella va a realizar la conferencia Importancia biológica de los humedales para las cuencas hidrográficas. No, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por asistir. Yo encantadísima de venir a hablarles sobre temas biológicos y con todo el gusto, de verdad. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Gisette Vanessa Castillo Acosta. Soy bióloga de la Universidad del Bosque, soy líder ambiental. También creo contenido en algunas plataformas como Facebook y YouTube. Y hoy quise traerles el tema sobre la importancia biológica de los humedales para las cuencas hidrográficas. Los humedales, el agua y las cuencas hidrográficas. Bueno, como sabemos, el agua es un elemento crítico. Y cuando me refiero a crítico, estoy hablando de que es vital y único para la vida en la Tierra, ¿no? Y son nuestros humedales, como los lagos, nuestros pantanos, las madres viejas, los ríos, ¿sí? Los que se encargan de captar, almacenar y transportar este fluido. Pero sin embargo, nosotros solemos ser bastante despectivos con algunos de estos ecosistemas, por decirlo de alguna forma. Y en algunos casos decimos, no, es que ese pantano con esa agua toda sucia, que lo que traen son bichos, ¿sí? Y en algunos casos omitimos algunas especies que son tan importantes como por ejemplo la que pueden ver en pantalla, no sé si alcanzan a visualizar. En la parte inferior izquierda, esa especie como de hoja enorme, esa es conocida como la Victoria amazónica, que es un lirio, ¿no? Es una hoja que puede llegar a medir 1 metro de diámetro. Sus tallos, esa parte que ven en la parte inferior, esas son sus tallos y pueden ser acuáticos, pueden durar, bueno, durar no, tienen una distancia de aproximadamente de 7 a 8 metros debajo del agua, ¿sí? Y es muy importante, bueno, hablando de para visitantes y para el turista, porque es bastante llamativa, ¿no? Puede soportar hasta 40 kilogramos de peso bien distribuido, ¿no? Porque si se pone en el centro, pues obviamente se va a hundir, ¿no? Va a parecer un tamalito y se va a hundir. Pero en general es una especie súper importante, la encontramos no solamente aquí en Colombia, sino también en Perú, en Brasil, ¿sí? También tenemos a nuestras madres viejas, que a veces son conocidas y otras veces no son tan conocidas, por eso traje dos imágenes. Siento que en la primera se ve muchísimo mejor. Cuando hablamos de las madres viejas, hablamos de ese caudal que ya no se usa, sí, que el río ya no usa para transportar el fluido, ¿no? En la parte, digamos lo que es superior de la imagen, vemos cómo el río está como en un hilo más marcado, ¿no? Ese es el caudal principal, por decirlo de alguna forma. Y esa especie de orejita que alcanzamos a ver así como de rehilo en la parte de abajo, que es como un poco más café, por decirlo de alguna forma, esa es una madre vieja. Es decir, que por allí pasaba el río en algún momento, pero por estos cambios naturales que tiene el río, bueno, como ustedes saben, el río no es estático, él no solamente tiene un flujo, sino que él mantiene cambiando. Ese tipo de ecosistema es bastante difícil de mantener, por decirlo de alguna forma, porque como el río cambia tanto, puede que en una época esté y en otra época ya no esté, ¿sí? Y pues finalmente tenemos los ríos que son muy conocidos acá, eso sí, en el Caquetá es tierra de ríos, entonces, pues bueno, ustedes saben que contamos con esos ríos. Además de eso, todas estas formas de ecosistemas que forman los humedales tienen un factor, o bueno, tienen un papel principal, ¿sí? Porque además de eso, ellos influyen muchísimo en el ciclo del agua. Bueno, como ustedes saben, el agua al caer a la tierra y al
evaporarse, por decirlo de alguna forma, va al cielo otra vez, se condensa y vuelve a la tierra, ¿sí? También puede haber infiltración cuando hablamos de cuencas que se encuentran subterráneas, o también hablamos del flujo, ¿sí? Cuando en las cuencas llega el agua por medio de la superficie, ¿sí? No sé si lo sabían o bueno, este es un datito que traigo curioso, a mí me encantan los datos curiosos, ¿no? En el cual no sé si saben que hoy en día solamente 21 de los 177 ríos más grandes del mundo llega hasta el océano, ¿no? Y ya es por muchas, digámoslo, por muchas causas que provoca el hombre, por la producción agrícola, sí, que se utilizan ciertas aguas para su uso, cuando se producen las creaciones de los embalses, de los diques, hasta inclusive mismo del río, porque como les conté, el río no es un cuerpo estático, ¿sí? Y además de eso, bueno, es que son muchas conexiones. Yo no me quiero basar solamente al río, sino además contarles que los ríos traen además muchas conexiones, ¿no? Las especies están conectadas todo el tiempo. Y un caso que me gusta traer siempre es como el del salmón rojo. No sé si lo han visto en estos programas de bueno, de estos de Animal Planet, de Nat Geo, ¿sí? Que siempre utilizan como el salmón, ¿no? El salmón rojo es una especie que nace en las cordilleras y se desplaza hasta el océano, ¿no? Y después para volver a su reproducción la hace hasta el río de nuevo, ¿no? Entonces lo que hace el salmón es escalar, 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 escalar corriente arriba, pero no solamente cumple su función reproductiva, sino que además bonifica los suelos de los bosques. Pero ¿cómo es esto posible que un pez va a bonificar o va a abonar, sí, los suelos de bosques a miles de kilómetros? Esto es sencillo, miren. Cuando el salmón va escalando, va siendo presa del oso pardo, ¿sí? Y el oso pardo al consumir pues obviamente la carne, quedan los huesos, y esos huesos lo que hacen de alguna forma es bonificar esas tierras para que el bosque siempre mantenga como nutrientes, ¿sí? Segundo punto, ¿qué es una cuenca hidrográfica? Bueno, las cuencas hidrográficas tienen muchas definiciones, también pueden ser cuencas fluviales, cuencas de drenaje, ¿sí? Y son términos intercambiables, digamos que se pueden utilizar de la misma forma, ¿no? Es una superficie de terreno drenada por un río. Pero cuando me refiero a es una superficie o normalmente siempre se tiene en cuenta el río, no vamos a hablar, bueno, vamos a hablar del río, pero también nos vamos a centrar en otros términos como los terrenos, ¿sí? No solamente nos referimos al río, sino a los arroyos, a los afluentes, a los pantanos que se encuentran en ese sector, ¿sí? Lo que normalmente siempre pasa es que el destino final siempre va a ser el mar, ¿no? Entonces, desde su nacedero hasta el mar, por parte o bueno, por ayuda de los estuarios, que los estuarios es eso, es la desembocadura del río en el mar, ¿sí? Pero no todas las cuencas, a ver, no todas las cuencas, por decirlo de alguna forma, son exorreicas. Y por exorreicas me estoy refiriendo a eso, ¿no? Que tienen un punto de nacedero, que transcurren a un, digámoslo, a un momento central y después desembocan al mar. También tenemos unas cuencas endorreicas, ¿no? Que son este tipo de cuencas que a través de su, digámoslo, evaporización o por su infiltración, es que se realiza este flujo de agua continuo, ¿sí? Un ejemplo grandote de las cuencas endorreicas, no sé si han escuchado sobre el Mar Muerto, que no es más que una cuenca endorreica, ¿no? Este Mar Muerto se encuentra casi a 400 metros bajo el nivel del mar, tiene una cantidad de sal increíble. Bueno, esto es una cualidad, digámoslo, de muchas cuencas endorreicas, ¿no? Que suelen tener alta cantidad, digámoslo así, de partículas salubres o salobres, ¿sí? Entonces, bueno, por decirlo de alguna forma, yo siempre pongo el ejemplo de que las cuencas no es más que hacer un ejemplo de una bañera, que la bañera recoge todo el agua de sus laterales, al final la encana en un río central para dar finalmente al océano, ¿no? Esto por medio de muchos ciclos del agua, ya sea la evaporización, la condensación, la infiltración o bueno, hablando de muchos términos, ¿no?
Ok, en pantalla, perdón, me había saltado un ejemplo importante. En pantalla decidí traerles la cuenca del río Orteguaza y lo traje porque me pareció muy curioso y darme cuenta que cuando les dije que no solamente me refería al río, sino también se toman en cuenta muchos territorios, entonces tenemos a Morelia, tenemos el río Pescado, el río Bodoquero, el río Fragua, ¿sí? O sea, se tiene una gran cantidad de factores en cuenta, entonces como que dije, voy a traérselos para que no solamente nos demos cuenta de que son ríos así súper lejanos, sino que también pueden ser de aquí, de nuestro Caquetá. Bueno, ¿qué es un humedal? Bueno, según las descripciones que nos han dado algunos, digamos, Ramsar o el Sinchi, ¿sí? Siempre lo predominan como lo siguiente. Son los diferentes ecosistemas acuáticos y epicontinentales. Cuando utilizo este término me refiero a que se encuentran sobre la plataforma continental, ¿no? E incluso marinos y costeros, porque antes este término solamente lo utilizaban para las aguas dulces, pero bueno, ya después de unos grandes debates se decidió que también se puede utilizar para aguas salobres, que son áreas de importancia para el sostenimiento de la avifauna. Bueno, no es más que extensiones de pantanos, de turberas, de ríos, de todo lo que hemos nombrado con anterioridad, que tienen aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, de corrientes de aguas dulces o saladas, incluyendo extensiones de agua marina cuya profundidad no supere los 6 metros en marea baja, ¿cierto? Les traje el ejemplo de este pato canadiense que ven en pantalla, el que está en la parte inferior, que él sí hace un viaje increíble. O sea, miren, él viaja desde Canadá y desde Estados Unidos todos los años para las temporadas de invierno. De hecho, ya debe estar acá llegando a Colombia, por decirlo de alguna forma, a los humedales que se encuentran no solamente aquí en el Amazonas, sino también en Bogotá y bueno, en toda la región, ¿sí? Porque ellos hacen esa migración porque la extensión, perdonen la expresión ahí, es bastante, digámoslo, radical. Entonces ellos como que lo que buscan es eso, migrar hacia otras zonas y pues los humedales sirven, digámoslo, como hoteles, digo yo, porque dan alimentación y hospedaje a muchísimas especies. De hecho, cerca del 33% de todas las aves acuáticas que tenemos acá en Colombia corresponden a especies migratorias, ¿no? Que utilizan estos hábitats y ya sean de parques nacionales o de predios privados, los utilizan para eso, para estar aquí en nuestra zona, para alimentarse, para descansar, ¿no? Y es que Colombia, por su ubicación, siempre va a ser como un paso obligado que van a tener las aves para pasar, ¿no? Ya sea desde la costa pacífica, desde la costa atlántica, ¿sí? Pasando por la área andina hasta llegar hasta acá, hasta el Amazonas. Entonces, como que es súper importante que nosotros acá en Colombia mantengamos como los humedales para proporcionarles este espacio a las aves que, bueno, no solamente paran aquí en Colombia, sino también que siguen bajando hacia Sudamérica, ¿sí? El ejemplo que siempre les pongo, acá en Florencia hay más humedales, está el humedal La Esmeralda, el humedal San Luis, pero yo siempre pongo el humedal Turbay porque siento que muchos lo alcanzamos a conocer. Bueno, yo solamente tengo pocos recuerdos, pero a mí me trae muchísimos recuerdos del humedal Turbay porque era un parque, pero pues actualmente sabemos que es un predio privado. Sin embargo, pues sería importantísimo seguirlo conservando de alguna forma, pues porque yo sé que muchos pensamos que al no estar, o sea, antes era un parque, ¿no? Pero también si el predio no está utilizado, lo que estamos generando es que muchas especies continúen ahí, porque ustedes saben que cierto grado de intervención humana también afecta a ciertas especies. Entonces, como que digamos que es un poco triste porque sabemos lo que era antes, que era un parque y bueno, todas las atracciones que ofrecía, pero también estamos generando un bien porque en sí estamos dedicando un espacio cerrado para las especies, ¿sí? Sin intervención antrópica. Los humedales de Cuenca prestando servicios de ecosistemas a la gente. Bueno, pero ustedes dirán, bueno, pero entonces, para qué nos puede servir o en qué sirve tener los humedales? Porque listo, muy bonitos ahí, pero no nos ayudan en nada. Y resulta que sí, hay algunas funciones que nos ayudan a cumplir. En el caso de la mitigación de las inundaciones, bueno, resulta que el río
como les venía contando, el río no es un cuerpo estable, sino que mantiene en constante cambio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Muchos de los llanos aluviales que se encuentran al lado son utilizados para, sí, para evitar que cuando el río llegue con más cantidad de agua, rebose, ¿no? Entonces, como que esas zonas son para derrame. ¿Y qué ha pasado con esto? Los humanos llevan muchísimo tiempo utilizando estas zonas porque al río, por decirlo de alguna forma, inundarse, trae minerales, trae, digamos, lo que bastantes nutrientes para el suelo, lo que hacen que cada vez que se realice una cosecha cerca al río, no solamente estamos aprovechando el río en sí, sino que además su bonificación, por decirlo así. Sin embargo, a veces han pasado situaciones que nos damos cuenta que muchos de los asentaderos o los donde están ubicados algunos barrios o ciudades fueron llanos aluviales. Entonces, eso también puede ser contraproducente porque, como ustedes saben, el río tiene memoria. Entonces, si alguna vez pasó por ahí, inundó esos llanos aluviales para enriquecer los suelos o para evitar el derrame de agua, como lo quieran tomar, pues obviamente va a regresar y el problema es que va a generar inundaciones, que es lo que siempre ha pasado aquí en el Caquetá, porque como estos ríos son bastante grandes, siempre como que se ha producido esa situación, ¿sí? Lo tenemos como recarga de aguas. Bueno, este tema, a ver, lo voy a tocar muy por encima porque sabemos que acá en el Caquetá hay cuencas subterráneas, pero en la gran mayoría las que tenemos son superficiales, ¿no? Pero en el caso del mundo, ya tomándolo más global, resulta que las cuencas subterráneas corresponden al 97% del agua, o bueno, de las, por decirlo de alguna forma, de la cantidad o de un ahorro que hay de aguas no congeladas dulces, ¿no? O sea, es una gran proporción. En países como Nigeria, que ustedes saben que Nigeria, bueno, es un país que tiene grandes desiertos y toda esa situación, si no existieran las cuencas subterráneas, probablemente muchas de las civilizaciones que existen ahí, muchas de las comunidades que existen ahí ya no existieran, ¿no? Estos sirven de recargas de agua todo el tiempo, porque el agua que uno mantiene subterránea se conserva, ¿sí? Y como almacenamiento de agua, bueno, es que los humedales, ya sea acuíferos, subterráneos o superficiales, siempre van a ser como eso, como una recarguita de agua, como el almacén de agua. Entonces, ¿por qué no cuidarlos, sí? Siempre tenemos que tener presente que hay que cuidarlos, cueste lo que cueste, ¿sí? Y tenemos los humedales prestando servicios, pero en el caso de las funciones ecológicas. Acabamos de hablar como de las funciones hidrológicas, ¿no? Pero también tenemos unas funciones ecológicas. Decimos que mejora la calidad del agua, ¿no? Pero ¿por qué mejora la calidad del agua? A ver, muchos de nosotros acá, no sé, digamos que de la casa tenemos aguas residuales o aguas negras, de las industrias tenemos sustancias tóxicas, del agro tenemos sustancias de plaguicidas, escorrentías agrícolas, ¿sí? Tenemos una gran cantidad de aguas residuales que probablemente o casi siempre terminan en nuestros cuerpos de agua. ¿Qué ocurre? Que estas aguas en lo general siempre están como cargadas, por decirlo de alguna forma, de los nitratos y de los fosfatos, o bueno, del fósforo, de los nitritos y del nitrógeno y del fosfato, perdón. ¿Qué pasa con el fosfato? Yo trato de poner siempre el caso del río Bogotá, este río pues que ustedes saben que tiene muchísimo material particulado, ¿no? Que mantiene, que ni siquiera entra en las escalas. Este río suele tener grandes cantidades de fósforo, ¿no? De hecho, si ustedes van saliendo de Bogotá por el lado de Meseta, se pueden dar cuenta que se crean unas burbujas de espuma, una espuma que supera casi los 3, los 4 metros de todas las aguas que obviamente provienen de los hogares, ¿sí? Todos estos fósforo, el fósforo en sí, lo que pasa es que cuando entra en conexión
con las plantas que están aledañas al río. Lo que pasa es que la planta empieza a crecer desmedidamente y muchísimo, y lo que hace es que el hilo del río se vaya volviendo más delgado y más delgado y más delgado y más delgado y más delgado, y hace como una especie de seca, ¿no? Entonces, totalmente se va a secar ese hilo de agua. ¿Qué pasa? Los humedales lo que hacen, o bueno, la ventaja que tienen muchos de los humedales es que las plantas y los organismos que se encuentran ahí, lo que hacen es filtrar esa agua o filtrar los componentes. No sé si se habrán dado cuenta de los ríos, ¿no? Que cuando pasa el agua por las piedras, como que cada vez se va drenando y se va drenando y se va drenando hasta que el agua de un momento a otro empieza a salir limpia, ¿no? Algo así pasa con los humedales, ¿no? Los humedales son estos ecosistemas que tienen la capacidad de eso, de filtrar, de mejorar, de cambiar en total la calidad del agua, ¿no? De hecho, en algunos, digámoslo, productos de estos pozos sépticos que tienen en las fincas, normalmente se utilizan un cultivo de bacterias que lo que hace es eso, es mantener limpio o en tratamiento, por decirlo de alguna forma, estas aguas, ¿sí? Hay en algunos casos que hablamos de humedales profeso, es decir, que son creados de forma intencional. En el caso de que si queremos, por ejemplo, que el agua que llegue ahí, obviamente con todas sus partículas, sus sedimentos, con todo lo que contiene, lleguen a, bueno, a la, digámoslo, a la cavidad o a la forma que hemos creado y que esos sedimentos se vayan asentando de alguna forma y después poder sacar esa agua por medio de muchos tratamientos, obviamente con todos los protocolos y todo, para después ser tratada de otra forma, ¿no? Entonces, más o menos a eso me refiero cuando hablamos de los humedales y de la capacidad que ellos tienen para filtrar el agua, ¿sí? También tenemos el apoyo a la diversidad biológica. Yo me voy a centrar más que todo en los peces porque es el ejemplo, por decirlo de alguna forma, más abrupto que encuentro, ¿no? En el cual la diversidad, a ver, los humedales continentales de agua dulce tienen una diversidad superior a los de el agua marina, ¿sí? Por ejemplo, lo que sucede con los peces es que en las aguas marinas cubre aproximadamente el 67%, ¿no? Sin embargo, las aguas continentales solo corresponden al 1%, o sea, del 67% de todo el mar, solo el 1% corresponde a las aguas continentales, y las aguas continentales ya dijimos que son como los ríos, como los lagos, como los pantanos, como las lagunas y bueno, así, ¿no? Y ese 1% alberga el 40% de las especies del mundo, ¿sí? Entonces, solo eso lo hacen los humedales de epicontinentales, ¿no? Los que se encuentran dentro del continente, por decirlo de alguna forma, ¿sí? También tenemos las zonas de criaderos, ¿no? Actualmente se utiliza bastante de una forma inusual, digámoslo así, porque, bueno, ustedes saben que son artificiales, muchos de ellos son artificiales, pero obviamente hay algunos que se aprovechan de forma natural, que uno crea su mollita y entonces ahí pone a criar que cachama, que un pescado, que el otro, así sea solo de decoración, ¿no? Pero hay algunos países, como por ejemplo en Asia, donde estos criaderos son la principal fuente de proteína, son además, bueno, generan empleo porque se están generando, bueno, se genera una empresa, ¿no? De pescado, se genera empleo y además de eso, pues se genera dinero, se genera, o sea, una fuente en la cual podemos aprovechar el dinero, ¿no? Y digamos, si nosotros quisiéramos también acá, hay algunas, no sé si han visto que a la salida de Montañita hay criaderos de cachamas. Entonces, sí, como que los humedales también nos ayudan, de cierta forma, si sean artificiales, de cierta forma a ser una forma de ingreso para nuestro bolsillo, por decirlo así. ¿Sí? También tenemos los cultivos de plantas.
Y ya sabemos que los humedales, como son los ríos y todo lo que les he nombrado, también sirve para el cultivo de plantas, para los riegos. En el caso más importante que traigo es, bueno, la planta más acuática y famosa de todas, pues es el arroz, que es el alimento base de casi media población mundial, ¿no? Ustedes saben que el arroz pues se cosecha en eso, en terrenos con bastante humedad, con bastante agua, ¿cierto? Sin embargo, no, o sea, no cabe olvidar que obviamente si estos ecosistemas son demasiado forzados todo el tiempo, pues obviamente el ecosistema va a fallar, ¿no? Porque se está sobrecargando, se supera la capacidad de carga y puede que sí, que se afecte la salud del humedal y cause la pérdida de algunos servicios del ecosistema, ¿no? Puede que nunca lo podamos volver a utilizar, puede que tarde más de 50 años o 40 años, dependiendo del daño, ¿sí? Entonces, como que siempre es importante tener en cuenta hasta qué punto se puede llegar, obviamente si se puede, sacando un provecho que se pueda mantener, pero teniendo en cuenta también la salud del ecosistema. Con el apoyo a la diversidad biológica, siempre comento que los humedales son ricos en especies, son hoteles. En el caso, bueno, les puse dos imágenes en pantalla, no sé si se observan con claridad, dos géneros de algas, pero este tipo de algas son microalgas, cianophyceae y eulonophyceae, ¿sí? Este tipo de algas, ustedes dirán, no, pero eso es microscópico, eso a quién le sirve, eso no sirve, y realmente sí sirve en parte porque sirve de alimento hacia, o bueno, para las especies que estén ahí, para plantas, para aves, y asimismo protegen en algunos casos la cobertura del río o del lago para que los rayos no ingresen con tanta intensidad y no se seque tan rápido el cuerpo acuífero. También les traje otro ejemplo que es el que ven en la diapositiva, en la parte, digamos que central. No sé si alcanzan a ver como esas especies de bolitas con pelitos, esos se llaman domáceos, y se los traje porque acá en el Caquetá son abundantes, son un tipo de especie de planta que se llama melastomatáceas, ¿sí? Y ellos, bueno, este tipo de planta es súper interesante porque maneja una conexión, digamos lo que simbiótica con las hormigas. Bueno, yo sé que aquí muchos árboles manejan esa relación, pero es que esta es bellísima, miren. Esos domáceos que ustedes ven prácticamente son la casa de las hormigas, ¿no? Entonces, la planta les proporciona un hogar a las hormigas, mientras que las hormigas, en caso tal de que se altere o se toque la planta, va a generar eso, va a generar una protección, ¿sí? Y no solamente con los domáceos, hay muchos árboles, no sé si conocen la vara santa, sí, que están, mejor dicho, por decirlo que en toda la parte del Caquetá, árboles que no tengan hormigas en el Caquetá no son árboles, porque es una relación simbiótica, ¿sí? Y asimismo hay muchísimas más relaciones simbióticas entre especies acá en el Caquetá. La invitación siempre es a que protejamos este tipo de ecosistemas, de que no veamos los humedales como que sí, están por allá en la zona rural, sino que de hecho hay muchos acá en Florencia, hay muchos en el Caquetá, muchísimos de ellos hacen parte de cuencas, tanto del río Teguasa, del río Hacha. En general nosotros como departamento, como país, también hacemos parte de la cuenca del río Amazonas. Entonces es como que la invitación a que por favor protejamos este tipo de ecosistemas, no solamente para sacar provecho nosotros, sino por todo lo que les acabo de contar. Hay muchas especies de las cuales se benefician, así como nosotros también nos beneficiamos de muchas especies que también habitan ahí. Y ya. Muchísimas gracias y espero pues que les haya gustado. Bueno, muchas gracias, doctora Gisette.